Estados Unidos e Israel no pueden ganar esta guerra. Hay una cuestión del conflicto de Irán que se está pasando bastante por alto y no sé si es pretendidamente o simplemente por falta de capacidad para contextualizar el momento en el que nos encontramos, pero se está obviando que Irán se autopercibe a sí mismo como una civilización. Los persas se consideran a sí mismos como una civilización al estilo de los chinos o los indios. Por eso, por mucho que desde Occidente nos cueste horrores entenderlo, descabezar al régimen, matarle al líder supremo, al comandante máximo de las Fuerzas Armadas, a los mejores científicos del país o incluso a hombres brillantes que llevan tiempo con las riendas del país en su poder, en la sombra, el sistema continúa funcionando prácticamente de forma impecable. Esta visión o perspectiva civilizatoria, aunque no lo parezca, implica tener un sentido histórico que conlleva priorizar el conjunto por encima del individuo, el contexto por encima del momento y sobre todo la estrategia por encima de las acciones improvisadas. Precisamente sucede al contrario con las dos naciones modernas que hoy se encuentran en conflicto con Irán, Estados Unidos e Israel. La primera de ellas, Estados Unidos, tiene aproximadamente 250 años de existencia, Israel 80. Irán tiene más de 5.000 años de civilización a sus espaldas. Y es que en estos datos se encuentra, considero, una de las claves de este conflicto y de esta guerra. El hecho de que los dos estados agresores confundan daños reparables, como el asesinato a los políticos mencionados anteriormente, con victoria. Confundir esos daños con una victoria es un problema de base porque te hace creer unas cosas que después no son. Y en un conflicto, en una guerra, creer cosas que no son te lleva o a la derrota o a caer defenestrado dentro del mismo conflicto. Esto pasa porque no han comprendido la perspectiva histórica con la que su rival, Irán, se autopercibe y con la que interpreta el mundo en general. Y para muestra un botón, el recientemente asesinado Ali Larijani, uno de los hombres fuertes del régimen iraní, era un filósofo y matemático con un doctorado en filosofía occidental y escribió varios libros sobre uno de los autores más reputados y con más influencia de la filosofía occidental, como es Immanuel Kant. Vistos estos datos, vista esta perspectiva, creo que resulta muy evidente varias cosas. Primero, que los iraníes se comprendieron a sí mismos, comprendieron el conflicto mucho mejor que sus rivales y además entendieron mucho mejor cómo funcionaban sus enemigos. Con hombres como Ali Larijani dentro del poder, la forma de actuar iba a ser completamente distinta a la de Israel y Estados Unidos. Las consecuencias bélicas, económicas, sociales que está teniendo todo esto a nivel internacional es una muestra de ello. Y punto número 2, que Estados Unidos no tuvo jamás una estrategia clara ni unos objetivos determinados en el conflicto iraní. Y que Israel deseaba prender por la fuerza lo que nunca pudo ni podrá prender con la palabra. Porque el peso de la historia, sí, de nuevo la historia, forjadora de civilizaciones y forjadora de formas de actuar en conflictos y en no conflictos, es demasiado grande como para ser ignorado. En el punto en el que nos encontramos del conflicto actualmente, Irán está escalando hacia dimensiones insospechadas, pero también Israel y Estados Unidos. Recordemos que Irán está respondiendo a unas agresiones en todo tipo de formatos que o nadie esperaba, o bien nadie esperaba por lo menos que Irán respondiera de esa manera. El mundo está pendiendo de un hilo porque hay dos estados agresores que han percibido el mundo a sus antojos sin la capacidad para contextualizar lo que está pasando y el momento en el que se están enfrentando. Veremos cuáles son las consecuencias finales, pero la perspectiva histórica nunca puede pasarse por alto. Y este conflicto lo vuelve a demostrar.